Nosotros normalmente, ahora por ejemplo en febrero, acabamos de celebrar, ¿no? ¿Qué hemos celebrado hace un par de días? El Día de la Amistad, el Día del Amor, ¿no? Febrero es conocido para nosotros como el mes del amor, donde se ha teñido de rojo en muchísimos aspectos. Se parecía al Día de la Madre como mayo, flores por aquí, regalitos por acá, las parejas en la noche, los jóvenes ahí en los malls llenecito por un montón. Entonces uno dice, no, febrero es el mes del amor. También nosotros consideramos a febrero un mes lleno de calor. Pero muchas personas han terminado manifestando su amor de muchísimas formas. Algunos han manifestado su amistad, otros han dado obsequios solamente ese día, han regalado porque es justo un día festivo. Se han dicho muchísimas cosas tratando cada uno de poder demostrar a la otra persona que la ama. O sea, esa es la evidencia, ¿no? Te amo, por eso te doy esto de acá o te digo esto de acá. Y de esa manera el mundo empieza a pensar de cómo uno puede terminar demostrando el amor. Cuando nosotros nos vamos a las Escrituras para mirar qué es el amor, nos topamos con que Dios es amor. Y con que aquella persona que quiere amar a otra persona, primero tiene que conocer al amor. Y si no conoce al amor, realmente no va a poder amar. Pero si conoce el amor, entonces va a poder amar, va a poder expresar, va a poder decir por qué. Porque Dios es amor y Dios está en su vida. El poder amar involucra conocer a Dios. Y nosotros, hermanos, las Escrituras nos dicen como si Dios es amor, entonces todos nosotros tenemos que amar en el Señor. Pero a la vez también tenemos que ponernos a pensar que el amor en realidad es una característica de todos aquellos que han nacido de nuevo, de aquellos que son discípulos de Cristo. Y yo les hago una pregunta: ¿quiénes son cristianos acá? Nadie, creo, ¿no? Amén, somos cristianos. Pero ¿cuántos discípulos de Cristo somos acá? Nadie. Un momento. Todos aquellos que son cristianos deberían de ser automáticamente discípulos de Cristo. Porque esa es la realidad. Hemos decidido seguir a Cristo y seguir a Cristo involucra ser discípulo de Cristo. Aquella persona que no sea discípulo de Cristo simplemente tiene que ponerse a pensar si realmente es cristiano o no es cristiano. Porque ser cristiano involucra ser discípulo de Cristo. Y si somos discípulos de Cristo, entonces el amor debe ser una característica que debe de estar en nosotros. Debe de ser lo que caracteriza a la iglesia. Debe de ser lo que caracteriza a cada creyente. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si Dios está en nosotros, entonces nosotros también tenemos que amar. Y el amor debe de ser una característica que debe de estar innato en nuestras vidas. Hoy día vamos a meditar, hermanos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en los versículos 34 y 35. Y vamos a ver juntos el amor, una evidencia del discípulo. Ese es el título de nuestro sermón en esta mañana. El amor, una evidencia del discípulo. Nos dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Vamos a orar. Maravilloso Dios, en esta mañana nos presentamos, Señor, ante tu trono de la gracia una vez más, para darte las gracias por permitirnos estar en este lugar, por haberte alabado, Señor, y haber reconocido y darte toda la gloria a ti, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. En esa bondad tuya, Señor, que nunca se acaba, te venimos a pedir que nos hables, Señor, por medio de tu palabra, que ministres nuestros corazones, que renueves nuestra manera de pensar y que nos ayudes, Señor, a poder evidenciar lo que tú nos has llamado a hacer, Señor, en ti.
Señor, glorifica tu nombre en esta mañana por medio de la predicación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Para poder ubicarnos, hermanos, dentro del contexto de este pasaje del Evangelio de Juan en el capítulo 13, nos va a decir que el Señor estaba cenando en el aposento alto con todos sus discípulos porque se iba a celebrar la Pascua. Tomás, que dudará de la resurrección, estaba en ese momento allí. Por otro lado, otro de los discípulos, llamado Pedro, que negará al Señor más adelante, también se encontraba en ese lugar. También se encontraba dentro de los discípulos de que estaban todos, Judas, que también traicionaría al Señor después de ser arrestado. Y él entregaría al Señor a quienes querían matarlo. Y Jesús, sabiendo todo lo que estaba por venir, en medio de esa cena que está compartiendo con todos sus discípulos, se va a levantar, va a tomar una toalla, va a tomar una vasija llena de agua y comienza a lavarle los pies a sus discípulos y también a secarle los pies. En una cultura donde lavar los pies de una persona era la tarea asignada de un sirviente, de un esclavo, acerca de sus amos. Pero en esta oportunidad el Señor va a lavarle los pies, va a secarle los pies, humillándose y haciendo el trabajo de un sirviente. Y uno tal vez podría decir, pero el Señor, ¿por qué ha hecho esto? ¿Por qué se ha humillado? ¿Por qué está lavándole los pies como un esclavo y secándole los pies a sus discípulos? Y el Señor nos va a responder en el versículo 15 de este mismo capítulo 13, que nos dice, si leemos juntos, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. El Señor Jesús, si vemos en este contexto donde están todos los discípulos, el Señor ha lavado los pies de Judas, sabiendo que lo va a traicionar. Ha lavado los pies de Pedro, sabiendo que lo va a negar. Ha lavado los pies de Tomás, sabiendo que es un hombre que duda constantemente. Jesús, sabiendo todo lo que va a acontecer después con sus discípulos, de cómo lo van a abandonar, de cómo lo van a negar, de cómo lo van a traicionar, de que todos se van a alejar, tal como el Señor ya lo había anunciado, pero aún así, sabiendo, conociendo lo que sus discípulos van a hacer con él, el Señor se pone de rodillas, les lava los pies, no se quejó, ni dijo por un momento, se puso a pensar, ¿por qué tengo que lavarle los pies a estos hombres que me van a traicionar? ¿Por qué tengo que servirle a estos hombres que me van a negar, que van a dudar de mí, que me van a abandonar? Sino que contra todo pensamiento que uno mismo podría tener, se puso de rodillas con un amor sin igual, lavándole los pies a cada uno de los discípulos e incluso a aquel que lo iba a traicionar. Eso, hermanos, es amor. Y es lo que el Señor Jesús nos dice, que es lo que nosotros tenemos que hacer los unos por los otros. Y por eso en el pasaje que hemos leído al inicio de Juan 13, 34 y 35, el Señor nos dice que debemos de amarnos los unos con los otros. Y vamos a ver tres cosas en esta mañana, o dos cosas mejor dicho. Lo primero que vamos a ver es que el Señor nos va a dar un nuevo mandamiento. Y por eso el Señor dice en el versículo 34, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Es curioso, ¿no? Cuando los discípulos habrán escuchado estas palabras del Señor, un mandamiento nuevo les doy, que tienen que amarse los unos a los otros, rápidamente ellos se habrán preguntado, ¿qué de nuevo tiene este mandamiento? Ya que ellos tenían ya el mandamiento de poder amar al prójimo.
Si bien también ellos tenían el mandamiento de amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, como nos dice Deuteronomio 6:5, y a la vez también ellos tenían el mandamiento de amar a su prójimo, como dice Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Y también el propio Señor Jesús lo va a decir en Mateo 22, del versículo 37 al 40, diciendo que toda la ley y los profetas se resumen en esos dos mandamientos: amar al Señor por encima de todo y amar al prójimo como a uno mismo. El pensamiento judío, ellos decían que su prójimo era otro judío, porque toda aquella persona que no era judía simplemente quedaba excluido de ese amor. En el tiempo de nuestro Señor Jesús, algunos judíos religiosos todavía expresaban menosprecio por algunas personas que ellos mismos consideraban pecadoras y que no podían juntarse. Ellos no podían juntarse con alguien que ellos consideraban pecadores, como los publicanos, las prostitutas, aquellos que mentían, entre otras más, porque ellos se creían totalmente santos. El tema de amar al prójimo, según el pensamiento de ellos, terminaba limitándose a muy pocas personas. Hoy en día, en este mundo que vivimos, ¿qué es lo que el pensamiento del mundo te dice para poder amar a otra persona? Que primero, para poder amar a otra persona, te tienes que amar a ti mismo. Tienes que sanar tú mismo para que después puedas amar o puedas tratar a las otras personas. Luego, después de que tú estás bien, entonces vas a poder amar. Pero en las palabras del Señor Jesús, en Juan 13, 34, 35, el Señor va a decir que nos va a dar un nuevo mandamiento. Pero ¿en qué consiste o cuál es este nuevo mandamiento que el Señor nos da? Si volvemos a leer el versículo 34, nos dice: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así también se amen los unos a los otros. Lo nuevo, hermanos, y que tenemos que tomar conciencia, no es el mandato, no es el mandamiento de amar, sino que el nuevo mandamiento que nos da el Señor es que nosotros debemos de amar como Él nos ha amado. Ese es el nuevo mandato. No, el mandato no es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandato ya está de amar, sino que ahora el mandato que el Señor le da a los cristianos, a sus discípulos, es que debemos de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y eso significa, hermanos, amar a quienes dudan de nosotros, a quienes nos niegan conocernos, e incluso amar a quienes nos traicionan, a quienes hablan mal de nosotros allá afuera, a quienes terminan apuñalándonos, a quienes terminan por ahí diciendo cosas en contra de nosotros, y nosotros tenemos que amarlo, porque eso es lo que hizo nuestro Señor por nosotros. Nos amó, nos ama con un amor sin igual, nos sigue amando a pesar que dudamos de Él, a pesar que lo negamos, a pesar de que somos infieles, a pesar de que muchas veces lo traicionamos. Y ahora, dicho de una manera sencilla, el Señor nos pide que hagamos lo mismo con nuestros hermanos. Y surge una pregunta: ¿cómo estamos amando a nuestros hermanos? Porque el contexto en el cual se encuentra este mandato, este nuevo mandamiento, es entre hermanos, entre los discípulos del Señor. Hermanos, si bien nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, en esta oportunidad el énfasis no está tanto dirigido en amar a las otras personas. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos ha mandado que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros
mismos. En otra oportunidad dirá que tenemos que amar a nuestros enemigos, y así consecutivamente. Tenemos que amar a las personas del mundo, tenemos que mostrarle misericordia, tenemos que mostrarle una gracia como el Señor nos muestra gracia. Pero lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, en este mandato del Señor, el énfasis está en que tenemos que amar a nuestros hermanos en Cristo. Y nosotros, que ahora somos discípulos del Señor, que seguimos a Cristo, debemos amarnos los unos a los otros. Y este amor no está, hermanos, condicionado a que si ellos me tratan bien, a que si me hablan bien, a que si me miran bonito, a que si me miran mal, a si por ahí me apoyan con algo o no me terminan apoyando, o si me van a apuñalar o no me van a apuñalar, si rajan o no rajan de mí. Hermanos, no está condicionado a nada de ello, porque el Señor nos manda que nosotros debemos de amarnos como Él nos ha amado, nos sigue amando y nos seguirá amando. Ese es el mandato para nosotros. Y la realidad es que no siempre va a ser fácil. Es la verdad, ¿no? ¿A quién le gusta que empiecen a hablar mal de uno? ¿A quién le gusta que terminen apuñalando? ¿A quién le gusta que lo miren mal? ¿A quién le gusta que por ahí terminen rajando de uno? La realidad es que a nadie, ¿no? Uno dice, oye, pero así yo no te voy a amar. No siempre va a pasar fácil, hermanos. Pero eso no quiere decir que no lo hagamos. Si decimos, hermanos, y acá viene, si decimos amar a Cristo, si decimos que somos discípulos de Cristo, la evidencia de que somos discípulos del Señor, de que Cristo es el amo y Señor de nuestra vida, es que vamos a amarnos los unos a los otros como Cristo nos ama. Y el amor del Señor, hermanos, no está condicionado, no está limitado, no se acaba. Es un amor que siempre va a estar para nosotros, y que nosotros también debemos demostrar ese amor a nuestros hermanos. El énfasis que el Señor quiere mostrarnos, hermanos, está en un nuevo modo de amar, en una nueva manera de amar, y esta está en Cristo. El amor de Dios en nuestra vida, este amor que el Señor nos manda a dar a nuestros hermanos por la gracia que Él mismo nos ha concedido. Ningún cristiano puede decir que no tiene amor. Esa sería una vil mentira, porque si alguien dice que no tiene amor, simplemente no es cristiano. Así de sencillo. Son cosas prácticas que nos dice el texto. Por eso vayamos a Romanos 5:5. Tal vez tú dices, no, tú me estás engañando, me estás diciendo algo que no es correcto. Vayamos a Romanos capítulo 5, el versículo 5. Nos dice la palabra del Señor: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué ha sido derramado en nuestros corazones? El amor de Dios. Entonces, todos los cristianos tenemos amor, todos tenemos amor. Es parte del fruto del Espíritu. Es algo que ya tenemos como cristianos. Es una evidencia ahora de que hemos nacido de nuevo, que tenemos nuevos afectos. Ahora tenemos el amor de Dios en nuestra vida porque hemos sido o somos una nueva creación, como nos dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por ahí tal vez alguno podría decir, sí, pero yo no he recibido amor cuando he sido pequeño. No he recibido amor cuando he sido adolescente. Mis padres no eran muy afectuosos, no me dieron abrazos, no me dijeron palabras bonitas, no me demostraban. Su forma de amar era poder darme las cosas que yo necesitaba, y por ahí, ¡pum!, me terminaban dando, y no sé cómo poder demostrar amor. Entonces ahora cuando vengo a Cristo, lo mismo digo, no sé cómo poder amar. No sé, no tengo amor. Eso, hermano, sería una vil excusa. ¿Por qué? Porque no podemos excusarnos en algo que ha ocurrido en el pasado, porque ahora somos una nueva creación en Cristo. El Señor ha colocado nuevos afectos y ahora yo quiero ser como Cristo. Y como yo quiero ser como Cristo, miro a Cristo y Cristo me dice que yo tengo amor,
que tengo que expresar amor, que tengo que empezar a esforzarme para poder manifestar ese amor de una manera práctica. El amor de Dios ya está en nuestras vidas y por eso, hermanos, estamos programados para el amor y para andar en el amor. Y como por ahí podríamos decir, está en nuestro ADN el amor. Todos los cristianos tenemos el ADN del amor, hermanos. Todos, porque tenemos la simiente de Dios. Hemos nacido de Dios y por eso es que nosotros podemos amarnos los unos a los otros. Y este nuevo mandato, como el Señor nos ha dicho, es como Él nos ha amado. Y hermanos, ¿cómo Cristo amó a sus discípulos? El Señor siempre los amó de una manera incondicional. A pesar de que el Señor sabía lo que ellos iban a hacer, de que en su momento lo iban a traicionar, lo iban a negar, lo iban a abandonar, iban a dudar de Él, todos se iban a alejar del Señor, pero Él los siguió amando hasta el final. Él los amó de una manera sacrificial. Por eso la mayor muestra de amor fue la del Señor Jesús muriendo en la cruz. Como el mismo Señor manifestó en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, el versículo 12 y 13, si leemos juntos, Juan 15, 12, 13 nos dice: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Lo vuelve a repetir. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Es lo que el Señor ha hecho con nosotros. El Señor ha entregado su vida, Él entregó de una manera sacrificial. Eso fue la mayor evidencia de amor, el tipo de amor que el Señor Jesús nos llama a tener a todos sus seguidores, a todos sus discípulos, a todos los que han puesto su esperanza en Cristo. Va a elevar el amor a un nivel completamente diferente, hermanos. Porque nos llama a amar no como el mundo ama, no como yo creo que debo de amar, no como yo creo que debo de presentar ese amor, sino como Cristo me ama a mí. Y eso me lleva a esforzarme aún más. Eso me lleva a darme cuenta que es posible que con la clase de amor que yo he estado mostrando o evidenciando, no he estado amando realmente como el Señor me llama a amar. Este es el ejemplo que el Señor Jesús ha dado a sus discípulos. Y es la marca distintiva, hermanos, de ser cristianos. Ese amor sin igual, un amor lleno de abnegación, un amor lleno de sacrificio, un amor lleno de entrega, y nos manda a amar como Cristo nos amó, como Él nos sigue amando y como va a seguir amándonos todos los días. Esta es la nueva norma para nosotros, los creyentes, y es el sello del cristianismo genuino. Tú dices ser cristiano, tienes el sello entonces del amor. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. El Señor amó a Judas, que terminó traicionándolo. El Señor amaba a Pedro y le había dicho: Pedro, yo he orado por ti. Satanás va a venir a zarandearos como a trigo, pero yo he orado para que una vez que ustedes hayan sido movidos, tú vuelvas nuevamente. Y Pedro, como siempre, le dice: Señor, oh no, Señor, contigo hasta la muerte, hasta el final. Pedro, me vas a negar 3 veces. Y Pedro terminó negándolo. Todos al final que le dijeron: sí, Señor, vamos a ir contigo hasta la muerte. Al final todos se fueron. Cuando vieron al Señor resucitado, Tomás, el que en su momento, cuando Lázaro había muerto y había manifestado: Lázaro, vamos, Señor, contigo, allá hasta morir contigo, en ese momento, porque querían apedrear al Señor, termina dudando de las palabras del Señor, a pesar de haber visto la resurrección de un hombre con el poder del Señor. Pero el Señor Jesús amaba a quienes lo abandonaron e incluso a quienes lo crucificaron. Porque incluso en la cruz el Señor manifestó diciendo: Señor, no les tomes en cuenta a ellos su pecado, porque ellos no saben lo que están haciendo.
Jesús amó de una manera que lo llevó a abrir esas heridas en la cruz, y el Señor nos llama a hacer lo mismo. El amor del Señor, hermanos, hacia sus discípulos a la vez era un amor perdonador. El Señor nos ha enseñado a practicar ese perdón. Y por ahí uno diría, pero mi hermano me falla, ya estoy cansado, ¿ya cuántas veces me va a seguir fallando? Una está bien, dos también, tres, ya no, pues ya es, uno diría que está mal o estamos cayendo de ser inocentes. Pero ¿qué es lo que nos dice las Escrituras? Cuando le preguntaron, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces todavía el espiritual Pedro le termina diciendo al Señor, ¿qué es lo que le contestó el Señor? Hasta 7 no te digo, sino hasta 70 veces 7. En otras palabras, sigue perdonando y perdonando y perdonando y perdonando. El verdadero amor cristiano no alberga el odio ni atesora el rencor. Entonces, hermanos, el verdadero amor cristiano se manifiesta cuando nosotros perdonamos. Y el perdón no simplemente te perdono tú por allá y yo por allá, no. ¿O acaso el Señor nos trata de esa manera? Cuando todos los días que le pedimos perdón al Señor porque hemos pecado, ¿acaso el Señor nos dice, ya está bien, te perdono, pero tú te vas a la esquina y yo me voy por acá porque no puedo caminar con un hombre que me ha pecado contra mí? ¿O acaso no es que vuelve nuevamente, nos abraza, empieza a caminar con nosotros, nos sigue animando, nos sigue alentando, a pesar de que el Señor sabe de que vamos a fallarle, a pesar de que sabe que vamos a traicionarle, a pesar de que vamos a ser infieles? El Señor nos sigue amando porque Dios es amor. Si por un momento nos vamos, hermanos, a Efesios capítulo 5, el versículo 1 y 2, donde las palabras de Pablo también nos van a mostrar que tenemos que seguir amándonos. Efesios capítulo 5, los versículos 1 y 2. ¿Lo tenemos? Nos dice la palabra del Señor: sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Como imitadores de Dios, como hijos amados, debemos de andar ¿en qué? En amor. Esta debe ser nuestra caminar. Debemos de caminar en amor. Pero a veces, hermanos, en vez de caminar en amor, andamos de una manera distinta. A veces andamos a la defensiva, a veces andamos, hermanos, en ira, a veces estamos ahí afanados, preocupados en muchas cosas, que si bien es otro que tenemos que descansar en el Señor, pero el punto es que nosotros debemos de andar en amor como Cristo nos ha amado. El amor de Dios, hermanos, lo que manifestamos, ese amor sublime que encontramos en 1 de Corintios, el capítulo 13, de los versículos del 4 al 7, que nos dice que este amor es sufrido, es benigno, es un amor que no tiene envidia, es un amor que no es jactancioso, es un amor que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Ese es el amor de Dios que Él nos sigue mostrando a nosotros y que nos llama también a nosotros a poder amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Esa es la clase de amor que somos llamados a dar a nuestros hermanos. Pero no debe de quedar solamente, hermanos, en la disposición. Porque a veces, hermanos, terminamos quedando solamente en ellos y poder decir, oh, yo quiero amar a mi hermano. Realmente yo quiero hacerlo. Yo a partir de mañana voy a empezar a amar a mi hermano. Pero nos quedamos simplemente en una disposición, en ese deseo nada más, y simplemente no lo hacemos.
No se debe quedar solamente en un deseo, sino también que debemos de ejecutar este amor genuino, este amor profundo, este amor abnegado entre nuestros hermanos. Y esto nos tiene que llevar a ver qué es mejor para mi hermano. Tenemos que empezar a dejar de pensar en nosotros mismos para empezar a pensar cómo puedo amar a mi hermano. ¿Cómo puedo mostrarle el amor a mi hermano? ¿Cómo puedo hacer para que mi amor, ese amor de mi hermano crezca cada vez más? Y tal vez tú me digas, ¿pero dónde dice eso? Vayamos a Hebreos capítulo 10, el versículo 20. Hebreos capítulo 10, el versículo 24, perdón. Hebreos 10, 24. Hebreos capítulo 10, el versículo 24. ¿Qué nos dice? Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. En otras palabras, nosotros como cristianos debemos de pensar cómo puedo hacer para que mi hermano crezca más en fe, en amor, en buenas obras. ¿Qué puedo hacer yo para que mi hermano pueda seguir creciendo, pueda seguir amando cada vez más? Y esto me involucra a mí. Cuando hoy hemos venido acá a la iglesia, hemos venido pensando, hoy día voy a hacer esto para poder estimular a mi hermano al amor. Normalmente no pensamos eso. El versículo siguiente que nos dice, el 25 de Hebreos 10, nos dice, ¿no? Y no dejen, hermanos, exhortando, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortándonos cuanto más bien cuando el Señor vuelve pronto, ¿no? Pero antes de eso nos añade, considerémonos cómo poder estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, es algo que como iglesia nosotros tenemos que practicar, es cuánto nosotros nos amamos. Para que nosotros podamos crecer en ese amor, hermanos, nosotros debemos de estar en una relación con el Señor, ir creciendo con el Señor, porque nosotros hemos sido creados para poder amar. Hemos sido creados para poder pertenecer, para vivir en una comunidad. Esta comunidad llamada ahora la iglesia, los unos con los otros. El Señor nos ha puesto en un determinado lugar para que nosotros podamos ser de bendición para todos nuestros hermanos que están a nuestro alrededor, para poder amarnos los unos a los otros. Y cuando nosotros, hermanos, rechazamos el poder amarnos los unos a los otros, rechazamos el hecho de que Dios te ha puesto en un lugar porque te ama, para que seas de bendición para tus hermanos. Hermanos, siempre va a haber sufrimiento cuando nosotros rechazamos las bendiciones del Señor. Cuando nosotros rechazamos estas cosas, la iglesia de Cristo no se edifica. La iglesia de Cristo no avanza. Y tal vez tú por ahí digas, sí, pero yo quiero amar, yo quiero soportar, yo quiero estimular al amor, yo quiero alentar, yo quiero animar a mis hermanos, pero si no nos amamos, hermanos, nada de lo demás va a poder ocurrir, porque simplemente el amor es lo que termina motivándonos a todas las demás cosas. Debemos de amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado, nos ama y nos llama a amarnos los unos a los otros. Amado hermano, es posible que estemos perdiendo bendiciones por el simple hecho de cerrarnos a nuestro criterio y no amar. Por cerrarnos a nosotros mismos y no darnos cuenta que el llamado del Señor y la bendición que nos ha dado de estar los unos con los otros. Por eso el Señor nos dice y Él nos muestra con su ejemplo de cómo nosotros debemos de amarnos, de cómo nosotros debemos de avanzar. Eso no quiere decir, hermanos, que en medio de poder amarnos no vayamos a sufrir, no vayamos a salir lastimados, no vayamos a ser heridos.
que no vayamos o no pensemos que hablen mal en nuestra contra, que nos traicionen, que duden de nosotros, porque así como hicieron con el Señor, es posible, y por no decirlo también, lo harán con nosotros. Pero el Señor nos manda a amarnos los unos con los otros, como Él nos ha amado, como Él nos ama y como Él seguirá amándonos. Esto, amados hermanos, en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Es la realidad. Si tú quieres amar a tus hermanos en tus fuerzas, no vas a poder hacerlo. Porque ahí surge la pregunta: ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Cómo está tu meditación diaria de las Escrituras con el Señor? ¿Cómo está tu tiempo de oración con el Señor? ¿Cómo estamos con el Señor? Y si tal vez nuestra relación con el Señor no está bien, entonces no vamos a poder amar como deberíamos de amar. Por eso es que tenemos que amar en el poder de Dios. Podemos hacerlo porque ahora tenemos ese amor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio. Pero esto nos llama, hermanos, a meternos con todo con el Señor, a poder buscarlo a la luz de su palabra, para poder orar pidiéndole que nos ayude a poder manifestar ese amor cada día. Señor, ayúdame a amar a mi hermano, porque me cuesta, Señor, poder hacerlo. Me cuesta, en mi carne no quiero hacerlo, pero solamente contigo puedo hacerlo. Ayúdame, dame de tu idea para poder manifestar ese amor de una manera práctica, Señor. Esto involucra, hermanos, que en la gracia del Señor nosotros nos esforcemos. Tenemos que esforzarnos, porque el amor no llega de la noche a la mañana y tú amaneces diciendo: oh, hoy día amo, tengo bastante amor para poder dar. En realidad es un esfuerzo diario. Es donde todos los días tú y yo nos esforzamos. Nos esforzamos también para poder relacionarnos con nuestros hermanos. ¿Cuánto nos esforzamos por querer estar con nuestros hermanos? ¿Cuánto nos esforzamos por querer buscarnos los unos con los otros? La gran mayoría vive por acá, por la zona. Cuando estamos durante la semana, cuando nos vemos, ¿cómo nos saludamos? Con un amor, con gozo, o de lejitos, manito por ahí, manito por allá. ¿Cómo nos amamos, hermanos? ¿Sentimos gozo cuando nos vemos? ¿O en realidad es todo lo contrario? Hermanos, nosotros debemos dejar de excusarnos. Esto es algo, es un mal que hay en este tiempo. El mal de este tiempo es que somos, digamos, pero muy fácil de poder excusarnos para cualquier cosa y no asumir nuestras responsabilidades. Nos excusamos para poder echarle la culpa a otra persona. Nos molestamos y ¿a quién echamos la culpa? A las otras personas que nos han hecho perder la paciencia. Por ahí perdemos nuestra paz en la combi, ¿a quién le echamos la culpa? Al cobrador que nos ha hecho por ahí. Nos molestamos, ¿a quién le echamos la culpa? Al calor. Por ahí nos cansamos, ¿a quién le echamos la culpa? Le echamos la culpa al esposo, le echamos la culpa al calor, le echamos la culpa al agua, le echamos la culpa a nuestros hijos, le echamos la culpa al trabajo, y así consecutivamente seguimos echándole la culpa. Pero hermanos, eso no proviene de Dios. El Señor nos llama a asumir nuestras responsabilidades. Asumir que si yo me molesto no es por la otra persona, sino es por mí, porque mi orgullo se ha manifestado y de esa manera yo he terminado manifestando mi fastidio, mi incomodidad, mi enojo, y quien termina lastimado no es la otra persona, sino yo mismo, porque yo termino pecando, yo termino perdiendo mi paz, yo termino perdiendo mi gozo, yo termino perdiendo esa relación que tenía con el Señor, y podría decir: oh Señor, le he cantado, tú eres mi paz, pero pasó un ratito y al final he perdido toda esa paz. Y terminamos echándole la culpa a otros. Y por ahí tal vez digas: pero mis hermanos no me ayudan para poder amarlos. Y terminamos excusándonos y echándole la culpa ¿a quién? A mi hermano. Pero ¿de quién es la responsabilidad de que yo tengo que amar? ¿De mi hermano o mía? Es mía. Porque el Señor me manda a mí de manera personal de que yo tengo que amar a mi hermano como Cristo me ama a mí. No dice como Cristo ama a mi hermano.
Dice, como Cristo me ama a mí. Y es por eso que yo tengo que empezar a quitarme esas excusas, esas mentiras de mi mente, para poder tomar la verdad de la palabra del Señor. Hermanos, si somos discípulos de Cristo, si tú eres un cristiano, y métete esto en la cabeza bien, si tú eres un cristiano, eso quiere decir que tú eres discípulo de Cristo. Y si tú eres discípulo de Cristo, debemos vivir en amor los unos con los otros, con nuestros hermanos en Cristo, así como Cristo nos ama. Eso no quiere decir que solamente ama a mi hermano, sino también que estoy llamado a amar a mi prójimo, a mi enemigo. Pero el énfasis que estamos mirando en esta mañana es que yo tengo que amar a mi hermano. Vayamos por un momento, hermanos, a Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 20. Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 20. El Señor nos dice en su palabra, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece, odia, habla mal de su hermano, no quiere estar cerca de su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Amar a nuestros hermanos. ¿Por qué tenemos que amarlos? ¿Para qué tenemos que amarlos? Porque el Señor nos ha mandado y nos ha dado este nuevo mandamiento de poder amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y esto es lo que vamos a ver en segundo lugar. Porque el amarnos los unos a los otros, hermanos, es una evidencia al mundo que somos discípulos de Cristo. El amarnos los unos a los otros es una evidencia al mundo que somos discípulos de Cristo. Mira lo que dice el versículo 35 de este pasaje de Juan que estamos leyendo. El capítulo 13, el versículo 35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos si se tienen amor los unos a los otros. Amados hermanos, este amor que tenemos los unos por los otros es la señal más grande que el mundo puede ver, que somos discípulos y seguidores de Jesús. No es si nos ponemos un polo y salimos a la calle, yo soy discípulo de Cristo, yo soy seguidor de Cristo, yo amo a Dios, yo amo a Cristo. Sino que la evidencia más grande que el mundo puede ver es cuánto nosotros nos amamos. Cuánto nosotros nos perdonamos, cuánto nosotros estamos dispuestos a relacionarnos los unos con los otros, a amarnos como Cristo nos ama, en un amor abnegado, sacrificial, en un amor perdonador. Hermanos, nosotros podemos predicar sermones muy doctrinales, podemos tener sermones perfectamente ortodoxos, sanos, con una buena teología, podríamos tener el mayor evangelismo. Hermanos, podríamos tener el mejor programa, podríamos tener todo lo mejor. Pero si las personas que no conocen del Señor vienen a nuestros cultos y ellos no experimentan un derramamiento profundo de ese amor cristiano en nuestra iglesia, ellos no verán en nosotros algo inusual. No pensarán que algo importante está sucediendo aquí. No van a entender qué es lo que nos caracteriza, que es que ahora podemos amarnos, que antes éramos enemigos, ahora somos amigos, somos hermanos por el amor que Dios ya hizo, ya derramó en la cruz del Calvario, como nos ha comprado, y podemos nosotros por eso amarnos. Si cuando las personas vienen a la iglesia y ellos no pueden experimentar ese amor en nosotros, quiere decir que algo está fallando. Pero cuando vienen a nuestro culto
y ellos ven ese compañerismo, ellos pueden ver cómo nos amamos los unos a los otros, ellos van a quedar impresionados y ellos van a poder decir: esta gente conoce realmente a Jesús, ellos realmente son discípulos de Cristo, ellos realmente están siguiendo a Cristo. Y por eso el Señor dijo: en esto todas las personas del mundo, todas las personas mirarán, se darán cuenta de que ustedes son mis discípulos si se tienen amor los unos a los otros. Charles Spurgeon dijo: no hay sermón que pueda ser tan bien escuchado por el mundo como una verdadera manifestación del amor de Cristo. Y cuando Dios restaura a su iglesia, amor genuino, cordial y sincero, entonces el mundo será más impresionado por el Evangelio de lo que es en la actualidad. Lo asombroso, hermanos, que el Señor nos dice es que el mundo va a conocer, el mundo va a reconocer de una manera vivencial, van a ellos poder experimentar que los cristianos realmente somos seguidores de Cristo, que le pertenecemos a Cristo, que somos sus discípulos. Y esto es porque miran cómo nos amamos los unos a los otros, así como Cristo nos amó. Hay un padre de la iglesia que se ha llamado Tertuliano. Él aproximadamente por el año 200 manifestó estas palabras: pero son sobre todo las muestras de un amor tan noble las que conducen a muchos a distinguirnos. Miren, dicen, cómo se aman entre sí, porque ellos, estas personas que hablan, son movidos más bien por el odio mutuo. Ved cómo están incluso dispuestos a morir unos por otros, porque ellos mismos más bien se matarían. Las personas del mundo, hermanos, están centradas en ellos mismos. Las personas del mundo más bien no darían su vida por otra persona. Pero el amor de Dios nos lleva a nosotros a poder dar nuestra vida, incluso si fuera posible, entre los unos por los otros. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por tu hermano? ¿Estarías dispuesto a entregar tu vida por tu hermano que en Cristo ahora nos ha traído a este lugar? Las personas del mundo, hermanos, deben reaccionar cuando ellos miren el amor que abunda entre los hermanos. Amados hermanos, no dejemos que este mundo nos diga cómo debemos de amar, porque va a terminar llevándonos a amar como ellos. Y como el mundo ama, está centrado en uno mismo. Si esto me va a beneficiar a mí, entonces yo voy a amar a esta persona. Si va a traer un beneficio, va a traer algo a mi vida, entonces yo voy a poder hacerlo. Si esta persona me trata bien, entonces yo también la voy a tratar bien. Si esta persona me da algo a mí, entonces yo también le voy a dar algo a esta persona. Esto es el pensamiento del mundo, pero en nosotros es totalmente distinto, porque es un amor incondicional. Es un amor que no está condicionado a que si alguien hace algo o no por nosotros, sino que más bien está condicionado en lo que Cristo ha hecho, hace y seguirá haciendo por nosotros, en nosotros, y cómo ese amor se ha manifestado en nuestra vida. Para ir terminando, hermanos, volvamos a Primera de Juan, el capítulo 3, de los versículos del 14 al 16. Como años atrás habíamos hablado del Evangelio, la epístola de Primera de Juan, es porque Juan en sus inicios vuelve a hablar acerca de este amor que se tienen que tener los hermanos, porque en su momento la iglesia estaba flaqueando en esto. La iglesia estaba tomando el pensamiento del mundo y Juan nuevamente en esta epístola vuelve a hablar acerca de las características del nuevo nacimiento que tiene el cristiano y que en esta oportunidad es el amor. Primera de Juan 3, del 14 al 16 nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es decir, de que estábamos en el mundo y ahora somos de Cristo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos.
El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermanos, el Señor nos llama, el Señor nos manda a considerar realmente cómo estamos delante del Señor. Tal vez podemos tener todo lo demás, buena doctrina, buena alabanza, podríamos tener la mejor escuela dominical, podríamos tener una buena infraestructura, podríamos tener todo lo demás, como también lo tuvo la iglesia de Éfeso. Pero si no tenemos amor, estamos perdidos. Porque es claro, primera de Juan, si no amamos a nuestros hermanos, ¿qué nos dice? Estamos en muerte. Es como si no hubiéramos nacido de nuevo. Es como si Cristo nunca hubiera afectado nuestra vida. Es como si Cristo, cuando murió en la cruz y cuando nosotros le hemos dicho, Señor, perdona mis pecados, es como si no nos hubiera perdonado nuestros pecados y estamos andando en una ilusión, hermanos, como un espejismo de pensar de que nuestra vida cristiana está bien cuando en realidad no está bien. Y esto es porque no estamos amando. Y como nos dice el texto, la manifestación de que hemos pasado de muerte a vida es porque podemos amarnos. ¿Cómo realmente está el amor en nuestras vidas? ¿Cuánto estamos amándonos, hermano? Y la pregunta que surge es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a obedecer al Señor? ¿O vamos a seguir excusándonos con las mentiras que el mundo nos da, con las mentiras que el mundo nos sigue brindando, o en otras palabras, con tus propias ideas que según tu criterio estás bien? Vamos a ponernos de pie. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener un tiempo de poder pedirle al Señor que ministre nuestros corazones. Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia. Cuando meditamos en tu palabra, Señor, y que tú nos has dado un nuevo mandamiento de poder amarnos los unos a los otros, Señor, pero con la característica como tú nos has amado. Señor, en esta mañana te venimos a pedir perdón, porque realmente, Señor, no hemos estado amando a nuestros hermanos como tú nos has amado. Nos amas con un amor sin igual, nos perdonas, nos animas, nos alientas, nos exhortas, te mantienes fiel a pesar de nuestras infidelidades. A pesar de que muchas veces te fallamos, tú sigues perdonándonos y nos sigues amando con un amor sin igual. Pero a veces nosotros, Señor, hemos sido como aquel hombre al cual tú le perdonaste y él no pudo perdonar esos 100 denarios, Señor, a su prójimo. Guardamos en nuestros corazones heridas, guardamos en nuestros corazones por las cosas que las personas nos han hecho y creemos que estamos bien. Pensamos que estamos andando bien, Señor, y que estamos viviendo un cristianismo bueno, pero cuando en realidad, Señor, no es así. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque es posible que tengamos nombre de iglesia, pero que realmente, Señor, no estemos viviendo como una iglesia. Perdónanos, Señor, porque tú nos dices que la evidencia de que hemos nacido de nuevo es que amamos a nuestro hermano y podemos amarnos como tú nos has amado, Señor. Pero a veces nos hemos centrado más en lo que nos conviene a nosotros y no en lo que dice tu palabra.
Señor, te venimos a pedir en esta mañana que traigas una reconciliación genuina, Señor, en tu iglesia. Que puedas traer un perdón genuino, Señor, dentro de tu iglesia. Que podamos ser conscientes, Señor, que el amor tuyo ya ha sido derramado en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Que podamos tomar conciencia, Señor, de que tú nos has llamado a un amor sacrificial, abnegado, un amor sublime, un amor incondicional como tú nos amas a nosotros. Ayúdanos, Señor, a romper con todas las mentiras que tenemos en nuestra mente. Señor, ayúdanos si nuestro corazón se ha endurecido. Permítenos volver a tener un corazón de carne, Señor, para poder amar a nuestro hermano, para poder de esa manera soportarnos los unos a los otros, animarnos, alentarnos, consolarnos, Señor, poder seguir motivándonos, Señor, los unos con los otros. Señor, ayúdanos a realmente poder vivir lo que dice tu palabra. Señor, podemos tener y esforzarnos en tener una buena doctrina, en tener una buena alabanza, en poder hacer cosas, Señor, para ti. Pero que a veces hemos olvidado, Señor, lo más importante, que es el amor. Señor, ayúdanos a tener todas estas cosas, pero que todas estén sazonadas y envueltas, Señor, en el amor. Porque, Señor, si no tenemos amor, como diría Pablo, somos como metal que resuena, Señor, y de nada sirve. Podemos entregar nuestros bienes y darlo a los pobres, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Ayúdanos a amarnos, Señor. Ayúdanos a realmente amarnos, Padre, los unos con los otros. Y que este mundo, Señor, que no te conoce, pueda realmente experimentar, pueda vivir, pueda tomar conciencia, Señor, de que realmente somos tus discípulos y que tú haces un milagro sobrenatural, que antes éramos enemigos, pero hoy podemos amarnos, podemos ser hermanos, podemos caminar juntos, Señor, porque tú has hecho esta obra sobrenatural. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Que podamos, Señor, tomar esa conciencia también de que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Que cuando vengan las mentiras del mundo, de Satanás, en cuanto, Señor, a no amar a nuestros hermanos, tu palabra, Señor, pueda salir a relucir, donde podamos volver a mencionar, Señor, que tú nos has dado un nuevo mandamiento, que nos amemos los unos con los otros, como tú nos has amado. Y en esto conocerán todas las personas de que somos tus discípulos, si nos amamos los unos a los otros. Señor, que el amor, esa gracia tuya, abunde en nuestros corazones y podamos realmente amarnos, Señor, como tú nos amas a nosotros. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.